Saludos amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy está todo el mundo en Freilogística, en Berlín. Pero cuando digo todo el mundo es prácticamente casi todo el mundo. Porque políticos de todas las instituciones habidas y por haber, de todos los colores políticos habidos y por haber. Y por supuesto que también están allí agricultores, operadores comerciales y gente interesada en el asunto. Pero ha habido una gran profusión en esta ocasión de políticos de todas las tendencias y de todas las instituciones. Están todas representadas en Berlín, en esta feria internacional, que se ha convertido en un escenario prácticamente para mostrar cuáles son las iniciativas de las diferentes instituciones y también cuáles son las críticas que a su vez se producen por parte de los partidos políticos que no están en el poder. Bueno, pues es que el mundo de la agricultura precisa mucho de los políticos o de la voluntad política para las grandes infraestructuras. Es que claro, un agricultor no tiene en sus manos ni hacer trasvases, ni montar una gran central de producción de energía eléctrica, ni hacer un embalse, ni tampoco puede hacer lo que sería deseable con los países terceros, los países extracomunitarios que ponen sus productos en el mercado de la Unión Europea con unas condiciones higiénico-sanitarias que dejan bastante que desear. Y por otro lado también hay otros países que imponen sus tasas arancelarias como les viene en gana y también lógicamente perjudican el mercado que se produce en España y que se genera en la provincia de Almería, que es lo que más nos debe de preocupar. Hablaremos y veremos imágenes de esa gran afluencia de políticos, como digo, de todos los colores, en Berlín, pero antes saludamos a nuestros contertulios. Doctor Durban, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bien. ¿Tenemos coronavirus aquí o no? Yo pasé un pequeño catarro gripal de 3 días. Pero en Almería no hay nada, ¿no? No, coronavirus, hay muchos con corona, pero virus hay los de siempre, el A y el B. Oye, por cierto, se habla mucho de la peligrosidad de este virus, pero también hay un virus muy conocido, muy padecido por gran cantidad de personas, que cuando te viene atravesado, como se suele decir, mal asunto. Ya ha habido 4 muertes que han sido asistidas en Torrecárdenas por la gripe A. Sí. Bueno, la gripe normal. No lo sé si es la A y la B, porque ha habido ingresos de A y B. Ya. Hombre, la gripe a una persona sana, relativamente joven, no quiero decir que tenga joven, de menos de 60 años, que no tenga patología, normalmente es un engorro. Es un engorro porque te pasas 5 días, 4 días hecho polvo y no pasa de ahí. El problema es cuando se te complica por una patología previa, como pueda ser un problema de pulmón, problemas cardíacos. Por supuesto, si coges una neumonía, las neumonías víricas son muy malas, tenemos muy pocas armas para atacarlas. Y el que tiene la desgracia de cogerla, pues tiene una mortalidad alta. Con respecto a lo que es la gripe en total, la mortalidad viene a ser es más pequeña incluso que el coronavirus. No sé si es el 1,5 o el 2%. La diferencia es que ahora está muy centralizado. Están hablando los chinos de 30.000 afectados. Si probablemente en Andalucía al año haya 100.000 enfermedades enfermos que cogen la gripe, ¿eh? Porque es una enfermedad que empieza con pocos síntomas y ya es contagiosa. Y se contagia fácilmente. En cuanto estés a 1 metro de una persona, probablemente te puedes contagiar. Con lo cual, yo no sé si es que se están desviando atenciones. Ahora solo hablamos del coronavirus. No se habla nada más. ¿Habéis oído hablar otra vez de las listas de espera? Aquí ya no se habla de las listas de espera. Yeah. Ahora tendremos la reunión de Pedro Sánchez con Torra. Ahora nada más que hablar de eso. Bueno, y de todo lo demás. Es decir, que es que solo hay 2 problemas en este país. Sí, lo que puntualmente llama poderosamente la atención o es muy llamativo. Franco, el día 1 de mayo, nos ponía toros y fútbol. Claro.
todos los años, el día 1 de mayo para boicot a las centrales Y sindicales. una paga extra el 18 de Y julio. en la playa extra el 18 de julio, todos contentos. Amalia Roma, buenas noches. Oye, ¿tú qué hacías en la fiesta del 18 de julio? ¿Ibas también a la playa a enterrar la sandía allí o no? Pues todos hemos enterrado la sandía allí en el rompeolas. Hombre, claro, allí además la enterrábamos, sí, la sandía, pero vamos, yo precisamente en mi familia no he celebrado el 18 de julio. Era una festividad, evidentemente, como estaba estipulada a nivel nacional, pero no hemos sido nosotros los que hemos celebrado el 18 de julio. Ya. Muy bien. Vicente Montserrat, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Vicente nos puede contar cualquier anécdota de las vivencias, de las fiestas, etcétera, etcétera, porque claro, él no solamente vivía las fiestas, sino que las daba, como músico, porque nos puede contar cómo estaba el ambiente en la Eso plaza es del verdad, pueblo. Pero me queda una duda con... Ya. Hoy me han separado mucho de mi amiga, además que la quiero un montón. Hay Y- amores Oye, que habéis puesto matan. como habéis querido, Hay ¿eh? amores que Pero, matan. pero me acaba de decir una cosa, ¿no celebraba el 18 de julio? No, De verdad que en no. mi familia nunca Pero lo la hemos paga esta sí la celebrado. cobraba ahí. Pues yo me imagino que la cobraría, no te lo vale, puedo decir, vale. Vicente, porque no lo he vivido. Entonces Era un yo poco más lo joven que quería y decir no... en la introducción es que viendo todo lo que hay en Alemania y está todo el mundo allí, aquí por un poco más nos tenemos que venir nosotros y ponernos la cámara Sí, también. esto era como en los años 60, estaba todo el mundo en Sí, Alemania. sí, todo el mundo Pero- en Alemania. Pero por otros motivos. También está Alemania, Pepe. Por otros motivos. Y yo lo que alucino es nuestro presidente Kuhn Fraude, Madre mía. doctor en economía, que ahora ya no es Rajoy el que tiene la culpa de los problemas del paro. Porque vamos aumentando. Yo lo dije en cuanto pasó esto, digo, lo que rezaría es que no vayamos otra vez a la tercera caída. No hemos aplicado el salario, subida del Pero salario y ya si me estamos permite- hablando de parados. si me ¡Qué permite que barbaridad! entre. ¡Qué barbaridad! Entonces ahora siempre experto en echar las culpas a los demás. Ahora la ha caído Mercadona. Es verdad, oye. Ahora la ha caído Mercadona. Y luego el plana del ministro, no sé qué, ahora va a hacer una reunión. Hoy he visto que estaba con los oliveros, aceituneros, no sé qué. La verdad es que se han acojonado un poco, ¿eh? Se han acojonado un poquito. Cuando han visto tanta gente en la calle y como se pasaron con las pelotitas y con las cosas, se han dado cuenta y se han acojonado un poquito. Está visto que coger su misma medicina, que vayan aprendiendo, porque la gente va a salir a la calle. Ya. Bueno, pues sí, efectivamente, y el motivo no es otro que los precios en el mercado de los productos hortofrutícolas, que prácticamente están a nivel de coste de producción. No se puede estar trabajando y produciendo para después venderlo prácticamente por lo que te ha costado sacar adelante ese producto o incluso por menos. Vamos, si se le ganan algunos céntimos, ese día es un día de suerte para el agricultor en los últimos días. Vamos a ver imágenes de Free Logística, porque precisamente uno de los caballos de batalla que hay allí, por parte de los políticos, que como digo, han proliferado muchísimo, por lo menos en esta edición me ha resultado como más llamativo ver tal cantidad de políticos y de diferentes partidos políticos. Bueno, pues, como digo, los políticos están allí para, entre otras cosas, evitar que esta situación se siga propagando, pero claro, hay políticos y políticos, porque luego está el gobierno de Pedro Sánchez, que dice que el problema radica en los supermercados. Es decir, el Lidl, el Mercadona, el Día, yo qué sé, el Carrefour, el Alcampo, estos son los que tienen la culpa realmente de los precios bajos a los que vende el agricultor. Es que según parece... Pero vamos a ver, si es que la inmensa mayoría de la producción, estamos hablando de más del 80%, el 80% como mínimo es el que va fuera. va a la exportación, hombre. Los supermercados le llegará un 7%, el resto son verdulerías por todos sitios y demás, y esos son los que... Pero prácticamente estamos hablando de un 10, un 12%, Bueno, es que se queda aquí. pretenden engañarnos con unos argumentos que son realmente infantiles. Si solamente tienes que ver la balanza de la exportación, qué es lo que se queda aquí en España y qué es lo que se va fuera. Y tienes un porcentaje desproporcionado absolutamente. Y dices, hombre, es el mercado internacional, evidentemente. Son las grandes centrales de compra, las que hay en Centro Europa y en los países bálticos, las que están fijando los precios y sobre las cuales no se ha ejercido nunca una política activa por parte de los gobiernos. Ahí es donde hay que Y intervenir. digo los gobiernos, no digo ya este gobierno en concreto.
Es porque que, nunca se ha actuado bien. es que no es Lo un que tema pasa- de ahora, es lo un que tema pasa de con largo y que este- hemos hablado muy extensamente del tema y desde hace ya mucho tiempo. Lo que he observado, Con el tema, perdona un momento, Vicente, yo con el tema de los supermercados, lo que he escuchado por los medios, evidentemente no he podido constatar mediante ningún documento nada, es que se iban a reunir porque hay una demanda por parte de los agricultores para que no se hagan estas grandes ofertas del 2x1 y todo eso porque les perjudicaba al precio, pero era una demanda de los agricultores que se la habían hecho llegar. Y por eso era por lo que es se que estaban eso, sentando. vender a pérdida está prohibido por la ley, no venden a pérdida. Era eso, es decir, y eso es lo que yo no creo que se esté culpando No en venden este a caso a pérdida. los comercios, El ¿no? problema es el que sistema. claro, si es que ese es el problema. No, el problema es el Y sistema que de no se le aprieta a los países europeos donde estamos exportando en que, hombre, Tú el no precio puedes- tiene un producto y no podemos aquí vender a 20 céntimos y luego que salga al mercado a más pero del ¿cómo doble vas muchas tú- veces, el triple y el cuatriple. ¿Cómo Es decir, vas eso tú es a hablar lo que hay con que los países corregir. europeos sobre el tema cuando ahora resulta con el tema Porque del somos los Brexit? mayores exportadores. Sí, pero el problema es el que ha dicho, mira, en el problema del Brexit ya se han puesto de acuerdo Francia, Alemania y creo que Polonia. España ya no nos cuentan con nosotros. La representación que tenemos fuera es mínima o casi ninguna. Tenemos el problema con Estados Unidos que desde que nuestro presidente Zapatero no se levantó con la bandera, los americanos no lo tienen jurada. Ahora resulta que a Alemania resulta que le compran el aceite y tal, a nosotros nos penalizan. La política que tenemos exterior es nefasta. ¿Y es de ahora? Yo no te estoy hablando de ahora, Digo te estoy que hablando sí, lo que hay ahora. Que si es que es de ahora. Lo que hay ahora. Porque creo yo No que me esto digas- no es un no me digas problema, cuando que no es un estaba Aznar- problema de ahora. Pero no me digas que cuando estaba Aznar, que todos lo criticabais porque se ponía allí los pies con el presidente allí y que éramos la repera cuando llegábamos Sí, allí. claro, la repera ya lo hemos visto, Bueno, que éramos hasta la que llegó repera. Zapatero, no se Claro. levantó en la bandera y empezaron a venir los males. Y todavía no han terminado. Sí. Todavía no han terminado. Hombre, Porque no el creo otro que- día que nos pasó también nos van a quitar más cosas. Hombre, vamos, que con Aznar no hubo movilizaciones Pero que- de los agricultores y pero con que Rajoy yo tampoco. no te Yo de estoy verdad que hablando de tenéis eso. la memoria El problema que como un pez, existe- se olvidan rápidamente El lo que os problema que interesa. existe, que el otro día me quedé asombrado porque habían expertos hablando. Claro, aquí esto es como los economistas. Resulta que todos saben, pero a toro pasado. A mí me hace mucha gracia el que va a hacer no sé qué, no sé cuánto y tal, y luego a toro pasado todos saben si es macho o hembra. Pero el problema que yo he observado, y me ha llamado mucho la atención, es que el precio final lo fijan de principio. Y entonces las grandes superficies, que le estamos echando la culpa a las grandes superficies, pero yo creo que se puede multiplicar en los demás. El problema no es ese. El problema es que te dicen, el kilo de lo que sea vale a 1,60. Ya te lo está poniendo. Entonces ahí el intermediario se va arreglando, hasta que llega el agricultor, que es el que coge las migajas. Cuando debería ser al revés. El agricultor salir con una cantidad, ¿qué pasa con ese sistema? Que lo pagamos los que consumimos. Al final sube el precio. Y es lo que no quieren que suba. Y aquí se van a estar echando las culpas, pero al final sube. Eso es lo mismo que las pensiones. Lo mismo. Al final resulta que ya han subido un montón de cosas y los 4 euros o 5 que te han dado, pues resulta que ya te lo has comido nada más empezar. Ya, la grande superficie esta, una de las formas que utilizan, probablemente la más frecuente, para abaratar los precios, es hablar directamente con el agricultor. Yo conozco quien le encarga a Mercadona, un caso, 1 millón de kilos de patatas. Mercadona se las encarga. ¿Están las patatas? Sí. Llegan los camiones de Mercadona, las cargan y se lo llevan. Se ha quitado en medio la alhóndiga, el intermediario y el transportista. ¿Entiendes? El problema es que del bancal a la mesa tenemos el que menos cobra, que el albañil, el agricultor, eso va a la alhóndiga, que se lleva un porcentaje. Luego va el transportista, luego va está el corredor, mayorista que y luego compra. el beneficio del que Pero lo no, vende. es que hay un subastero allí que subasta y uno que ofrece. Ese también se lleva un tanto por ciento por kilo. Claro. Y luego te lo manda a otro sitio que va con un camión. Claro. Y luego ese sitio ya lo distribuye que va con otro camión. En cambio hay grandes empresas agrícolas, estoy hablando de gente que pueda tener 20 hectáreas de invernadero, que se han buscado la vida y se han ido directamente fuera de España a contactar directamente allí con la gente.
Sí, Y además compran los camiones y tienen transporte y con lo cual... Y otras pues, que sí. montan la empresa en Marruecos para... Claro, eso también. Pero esa es la parte fácil. Que montan la empresa en Marruecos también y no Es la sabemos parte después fácil qué pasó. y yo, ver bien. Claro. yo vi en uno de los muchos bojas que pasan por la mano una subvención de zapatero a una empresa para hacer invernaderos en Marruecos. Subvencionado para hacer invernaderos en Marruecos, era una Pero empresa de ya no os Almería. acordáis de lo que decía Para que Susana le Díaz. hagan la competencia a los de aquí. Es que no os acordáis de lo que decía Susana Díaz, que invitaba a todos los agricultores para paliar entre otros muchos problemas que tiene la agricultura, invertir en Marruecos. Y dice, hay que ir a Marruecos a invertir. Era cuando Susana Díaz acababa de firmar también un acuerdo para prácticamente hacer como un materno infantil dividido en varias dependencias que había en distintas poblaciones del norte de África, de Marruecos. En fin, bueno, es que es curioso, porque aquí nos quejamos precisamente de Marruecos, que entra el tomate, excede de los cupos establecidos, etcétera, etcétera. Es que, por ejemplo, la judía verde, yo no voy a decir que casi toda, pero un altísimo porcentaje de la judía verde que entra en España a través de Almería, viene de Marruecos. No se produce en Almería. Se produce Lo que muy pasa poco. es que se reembasa en Almería. Se produce poco. Se produce la que se produce, que es poco y menos. Pero en el caso de la judía verde, y digo, ¿por qué se enfadan tanto con el cupo del tomate y no con el de la judía? Oye. O sea, Porque y nosotros, claro, porque y a luego nosotros no nos daña. Evidentemente, claro. A nosotros no nos daña. Claro, no. Es Porque que aquí no se produce judía Claro. verde. No, y se el produ- tomate, sin Se embargo, produce, pero se produce en tan poca cantidad que no es la que se vende claro, internamente. No compites con eso. Es que la producen almerienses también. En Marruecos. Claro. La producen almerienses. Ya, almerienses sí, en Marruecos. prácticamente todas Bueno, todos murcianos. las los empresas. invernaderos que hay en el norte de Marruecos que hay son... murcianos Sí, también allí. sí. Son Murcianos hay empresas de en aquí. cualquier Son sitio empresas del de mundo, del planeta, produciendo. No, el problema es ¿por qué a nosotros, para mandar un producto a Europa, nos exigen 6 o 7 controles serios, inspecciones y todo, y a ellos no? Ya, porque No es. no están Hombre, dentro con del lo de ámbito Marruecos comunitario. está claro. Marruecos es un protectorado francés, está apoyado por Francia y Francia... Ya los protegen. por aquí, por Almería, por ejemplo, tomate de Marruecos La entra Unión Europea- poco. la Unión Europea- Entra por Francia. Nos los comemos aquí en Almería también el Sí, tomate. pero de no, Marruecos. la cantidad gorda Hombre, entra claro, por Francia. Estamos donde- hablando de toneladas que pasan del cubo. Claro. Eso habría que ponerle. No, de ¿Por qué no toneladas se no, pone? ¿Por qué no de se, miles de toneladas. ¿Por qué no se pone coto a eso? Es que a nadie le interesa. Yo Pues creo porque que la los empresa agricultores, como lo española, están haciendo Vicente, ahora, están en deberían de Marruecos seguir. implantados. Deberían de seguir porque a lo mejor llegan a algún acuerdo donde el agricultor por lo menos merezca ganar algo. Y que sea una industria floreciente. Es que me hace mucha Merezca, gracia. no. Despoblamos Es que los tiene pueblos. derecho a ganar. Despoblamos los pueblos. ¿Quién cuida a los pueblos? El cazador, el pastor, el otro. cazao, Hemos sobre acabado todo- con todo. Sobre todo el cazao. Hemos... Que Sí. mantiene a los Tú no pueblos. sabes la ¿Eres industria que cazadora? hace un Yo no, cazador. por eso mismo ¿Cómo por lo lo sabes? mismo. ¿Cómo lo ¿Cómo lo sabes? sabes? Creo yo que los cazadores sean los que mantengan a los Que pueblos. te mantienen no- pueblos. Bueno, en Madre Castilla-La mía. Bueno, Mancha hay pueblos no no, que mantienen, hay comarcas. pueblos Comarcas, comarcas que era. viven de la De de caza, los Amalia. cazadores. de los No cazadores. diga eso con cualquier persona. Hay pueblos que viven estrictamente y terrenos que se cuidan Nada más para que que haya para- perdices, para que haya donde ir a cazar. ¿Cuatro qué? Cuatro Mira, pueblos. tiene la provincia de Lo que Jaén. está hablando. Tiene la provincia de Jaén, la sierra Bueno, de Cazorla. estamos Tiene- hablando de la provincia de fuera de Andalucía. ¿Cómo ves? ¿Pero qué tiene que ver? Jaén, Estamos hablando de la sierra de paz. Cazorla, Segura y las Jaén, Villas. sí, ¿eh? Jaén, ¿dónde donde más? tiene ¿Dónde Sevilla, más? Sevilla, Jaén, Córdoba. ¿dónde más mantienen los cazadores los Extremadura. pueblos? En Extremadura. Andalucía. En Andalucía, Y Sevilla, ¿dónde? Córdoba. ¿Cómo que en Sevilla y Andalucía? Córdoba. ¿Dónde? ¿Dónde? Solamente Sevilla, en Córdoba, Córdoba, por Jaén, ejemplo, en Córdoba, Sevilla, en Córdoba Almería se y en mantiene, Almería. ¿En Almería qué pueblo mantienen los cazadores? Para En que no Almería sienta hay la mucho. despoblación. En Almería hay un montón de pueblos. Que los cazadores Y mantienen que para yo que no conozco sienta la que lo despoblación. están cuidando, Madre que lo mía, están mi haciendo. vida. En Bacares, por ejemplo. Me tenéis que ilustrar porque veo que yo ese tema aquí en Almería estoy pegadísima, En la sierra- vamos. mira, los pegadísima. pueblos de los filabres. Un puesto de Vamos. trabajo que se cree uno, ya es importante. Hombre, claro, por supuesto. Y si acabamos por con él supuesto. como el ministro este que me han puesto que dice que le estamos robando la leche a las vacas.
No, no es ministro. ¿Quién es? Otra cosa, pero vamos, da Que igual. la leche es para los carneros y Sí. para ellos, y para las vacas. Pero es que resulta que hay otra que dice que los gallos están violando a las gallinas para que tengan huevos. Y tú dices, bueno, esto es lo que tenemos. Y tú Pues dices como que... otras muchas tonterías que se dicen, Pero Vicente. tonterías a nivel vayamos mundial, ¿no? Claro, no vayamos al anecdotario de ¿Cómo? cosas que se Bueno, pero hacen, estos son de los gente que tontos- son... tontos y tontas están sin fronteras. radicalizados como animalistas, no Pero vayamos a al los gallinos y a las anecdotario. gallinas. A los que gallinos, ¿qué violan has dicho? ¿Lo los qué? pollos y las... que luego Lánzate, ya les te has robamos lanzado, ya los te has huevos y lanzado. huevas. Los huevos y huevas, ya te has lanzado, Vicente. ¿Cómo que me he lanzado? ¿Que no hay pretendas huevas? hablar- Las huevas son del pescado, pero ¿no? Pero no son de las gallinas. No pretenda hablar en femenino, que no te queda bien, le pego unas patas al diccionario. Anda, que si yo le pego no patas al eres- vecindario. que no eres amicián cuando habla correctamente en femenino. Es verdad. Ah, correctamente femenino. Hombre, lo Y tú utiliza mejor que tú. Cuéntame la patada al diccionario que le dan algunos. Hombre, que dicen que tienen... Muchos. Ah, como digo- Incluida yo, que seguro que le doy también alguna. Como decía al principio, resulta que está casi todo el mundo en Berlín. Yo en la foto he visto nada más que a los del PP. No, hay más, están Ah, todos, a ver, del como PP, en del la- PSOE, no he de visto, no he Vox, de visto. Ciudadanos, de todo el mundo. No lo he Bueno, visto. Hasta, He visto al alcalde hasta de con- Interalmería. Ah, claro. Hombre, está Guillo allí. Está Guillo, Rafa haciéndole López. entrevista Rafa al López, alcalde. vamos a ver Los que ahora no a Rafa cobramos López. de Interalmería no nos llevan. Vamos, Tienes vamos. que montar la próxima A ver si por lo menos un día se tiran un una detalle y tertulia nos dan un en poquito. Alemania. Terminé muy cansado de Tienes que freologística. montar una tertulia en Alemania y nos vamos allí a hablar. No, porque luego no nos entendemos con nadie. Bueno, vamos a ver a Rafa López, que estaba entrevistando a la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, y hablando, lógicamente, de la problemática en la provincia de Almería, en Andalucía y en España. Vamos a verlo. Estamos ahora mismo con el corazón también en los agricultores y ganaderos que están pidiendo y clamando un precio justo por su trabajo y por su producto, y por tanto hay que estar con ellos y hay que estar en estas ferias, que es donde se hace el negocio, para que pueda llevar un precio justo al agricultor. Por tanto, desde aquí, pues mandar un mensaje de ilusión y de esperanza, que vamos a ayudar desde la Junta de Andalucía, que le vamos a pedir al Gobierno de España que ayude, y desde luego a las instituciones de Bruselas que ayuden a nuestros agricultores, que es base económica para nosotros importantísima, y además decir que evidentemente muchas familias de Andalucía vivimos de eso. Carmen, en la jornada de hoy una reunión muy importante de interprofesionales, de varias interprofesionales del mundo, con Horti España. En este caso, ¿has tenido la oportunidad de estar? ¿Qué es los temas importantes que se han podido sacar de esa reunión? Horti España ahora mismo tiene que ser cada vez más grande, tienen que estar todos los miembros posibles y piden que la distribución entre. Por tanto, yo creo que es la figura más importante en la futura PAC, en la futura OCM, para no solamente hacer promoción, sino también mecanismos de mercado importantes. Por tanto, tenemos que estar a todas lo que nos produce la nueva normativa europea, para que nos dé oportunidades al sector, al campo almeriense, y tenemos que estar con las interprofesionales. Realmente hemos visto a Holanda, hemos visto a Francia, hemos visto a Italia, y ellos tienen la distribución dentro de la interprofesional, y yo creo que puede servir de ejemplo para que Horti España siga creciendo. Lo hemos invitado a Andalucía para aprender con ellos y para que aprendan también de nosotros, y de luego tengamos una unión. Tenemos que tener una unión muy importante para salir de esta y para que valoren nuestro producto y el precio de nuestro producto. Y la última, consejera, por no pedirle mucho más tiempo, no entretenerla, el tema de la noticia que hemos conocido en la jornada de hoy. Se ha admitido a trámite por fin ese recurso que ha presentado en este caso para el tema del Tajo Segura, muy importante para la provincia de Almería. Bueno, lo importante de esto es que la comisión mixta, que están los científicos, deciden un trasvase. Ese trasvase se respeta y está respetando todos los caudales ecológicos y todo lo que tiene que respetar. La ministra no puede tomar una decisión al unísono diciendo no se trasvasa o se trasvasa menos. Por tanto, nosotros vamos a recurrir esto, y yo creo que es importante que la audiencia no lo haya admitido a trámite, porque tenemos la razón al respecto de una circunstancia, porque tenemos que defender a nuestros regantes, que nuestros regantes son las personas que también están creando empleo en nuestra comunidad autónoma, y en este caso en Almería, en el norte de Almería. La última, ya sí, consejera, la situación de, ha tenido la oportunidad de visitar todos y cada uno de los stands, en este caso de nuestros productores, de nuestras empresas, muy importante que se apoye, ¿no? Sí, las empresas están con ganas de seguir adelante, están innovando muchísimo. Hemos visto productos impresionantes como el calabacín, que se toma ya en ensalada, crudo, y por tanto hay mucha innovación. También para evitar los plásticos, se está dando muchos pasos en sostenibilidad, en sabor. Exportamos salud al resto del mundo, y por tanto ahora lo que hace falta es que acompañen esas exportaciones que han subido un 8% el precio.
Bueno, pues se podría seguir hablando y hablando y hablando de la agricultura. Es un campo tan extenso y tiene tanta variedad, y cada día más, porque como bien apuntaba la consejera de Agricultura, decía que, claro, pues ahora también se está vendiendo en porciones. Hay muchos productos que antes se vendían por kilos, o por piezas. Ahora ya es por porciones de esas piezas. Bien envasados, productos también como son licuados o jugos, néctares, etcétera, y muchas porciones, y algunos productos nuevos que están saliendo, como un calabacín que se le puede hincar el diente directamente como si fuera un pepino, vamos, o sea, bueno, que antes coger un calabacín y decir, me voy a comer un calabacín ahí directamente, porque resultaba extraño, ¿no? Pero han cambiado la textura, el sabor, etcétera. La Que le llaman calabacín, pero... Son injertos que se hacen, la van Sí, innovando claro. y van Que perfeccionando con el todo el tema que producto. se está dando de salud en el consumo, yo creo que se deberían de hacer un hincapié para el gobierno que corresponda. Lo digo antes o que Amalia me está mirando malamente. Porque tú te lo dices tú. Para que pongan el producto de dónde viene, del origen que viene, que se vea claro, que no tengas que poner las gafas para ver de dónde viene un producto, preguntarle al verdulero, a la persona que está allí. En eso estoy de acuerdo Y contigo, después, Vicente. Por en una los vez. envasados, no viene la procedencia del producto que viene envasado. La de porciones que dice Antonio, yo he observado que no vienen. Aparte que ecológicamente es un desastre, por el plastiquito y el cartoncito y el plastiquito. Pero deberían de venir en grande la procedencia, porque tú no puedes llegar allí y comerte un melón que a lo mejor a ti no te parece y viene de Chile, no te digo que no te lo comas. Pero si tú quieres comer verduras frescas de la gente de aquí, debería de ponerse en grande. Lo que hacen los catalanes cuando ponen su butifarra, ¿me entiendes? Y luego te ponen en chiquitito la extremeña, la andaluza. Pues nosotros deberíamos de poner en todos sitios que se viese la procedencia de ese producto. Y tú ya sabes que tiene una garantía que viene de dónde viene, y yo creo que sería un buen paso para adelante. Y otro paso que están metiendo mano con todo, que si la subida y tal, yo pienso que el trabajador debe ganar dinero para poder vivir. Pero la solución que tienen ahora mismo en la encerrona que el mismo gobierno se ha hecho para ella misma, que ahora mismo se ha acojonado un poquito, cuando ha visto a la gente, y yo desde aquí al que me escuche, que no desfallezcáis, seguir por ahí, porque está visto que lo que dijo Rufián, ver a rodillas, al presidente le está dando sus frutos en Cataluña, vosotros seguir ahí, porque vaya a conseguir lo que queráis. Ahora, creo que os estáis equivocando. Lo que tiene que hacer es bajar los impuestos a esos sueldos de 950 euros. Porque a un agricultor normal y corriente, con ese 20 y tantos por ciento o 30% que le han subido del base, porque es mentira que ha sido el 5%, eso ha sido ahora, era anteriormente, ya venía con el problema, lo que tienen que hacer es bajarle los impuestos. Habrá más gente trabajando y más gente que pagará. Entonces lo que tienen que hacer a eso, que pueden cobrar los 950 como si cobran 1000, pero esos 300 o 400 euros adicionales que engorda el gobierno para chuparlos, que no se los cobre, que esa gente pueda trabajar con un sueldo digno y que así se progresaría. Es mi forma de verlo. Sí, el problema de los bajos El precios de problema la ahora es el agricultura... salario mínimo. Yo es que me quedo alucinada. No, también. Alucinada me también. quedaba. Ahora el problema de la agricultura, Amalia, es el salario por mínimo. una razón muy sencilla, porque No, mira... es uno más. Es que vamos, me quedo No, flipada. es un más. El problema. problema que tienen es de ahora con la subida. Primero, que no se ha impuesto todavía la subida. O sea, la subida del salario mínimo. Del Todavía no ha entrado 5%. al BIC. No se ha subido. El resto ya viene atrasado, Y entonces, ¿eh? de eso viene el Por un problema decretazo. que tiene Vamos la a ver. agricultura. Yo es que mezclamos churras con meninas mira. de una manera impresionante. Mira. Vamos, es que Amalia, mira, me quedo... te Esto- explico. Es que eso en lo que hace- 24 meses son 2 años. Subir un 24% el salario mínimo interprofesional, bueno, eso no supone nada para el IBEX 35, para las grandes multinacionales, para las grandes corporaciones, grandes empresas, etcétera, etcétera. Pero para un sector donde se defiende un céntimo, porque están vendiendo
miles de toneladas. Entonces tú y me están quieres mirando el céntimo arriba, céntimo con abajo. esta conclusión es decir que en el sector del campo los trabajadores no tienen derecho a cobrar un salario mínimo, porque si no el agricultor pierde y no gana dinero. No, mira, eso es lo que estamos vendiendo. no, eso no, es lo que estáis defendiendo vosotros. Hombre, es que eso es lo que estáis defendiendo espera, vosotros. termino. Que si se le paga el salario mínimo interprofesional, entonces hay pérdida. Entonces, ya. porque no tiene No, pero derecho el es una trabajador. interpretación Estamos en apresurada. los tiempos de Kunta Kinte, la gente que trabaja por la comida. Amalia, es una interpretación, por favor. es una conclusión apresurada antes de terminar la exposición. Vamos a ver. Frente a una subida que no la soportan sectores, no la pueden asumir sectores muy sensibles al céntimo, muy sensibles al céntimo, no a grandes volúmenes de producción y de generación de dinero. También hay que añadir otra cosa. Tienen muy bajos precios, ¿por qué? Porque los costes de producción están muy altos. ¿Pero por qué tan altos? El combustible, aunque esté subvencionado en la agricultura, aunque tenga una pequeña subvención, todavía supone un porcentaje de impuestos directos muy importante. Eso no es el salario mínimo. Eso no es salario mínimo. Otro más. Pero eso podría hacer un esfuerzo el gobierno en este caso. La luz. Bueno, la energía. La energía las es lo que diferen- menos ¿Cómo que gasta. es lo de Menos. menos? Energía gastan poco. Gas natural, Que gastan poco. energía eléctrica. Gastan poco. Que gastan poco. El combustible es lo que más se gasta, Vicente, en la agricultura. Oye, ¿Y en el agua? Coño, pero no estamos No, hablando, no, estamos hablando y del la agua, luz, estábamos y la luz de hablando de la fabricar luz. el plásticos. agua, el servicio Pues que de... no sube el precio del plástico el la servicio, luz. el servicio Sí, de pero agua eso no implica... estamos hablando de, No, de, de lo, de la pero luz. estamos hablando de lo que Son repercute en los complementos, agricultores. pero no estamos hablando de lo que el agricultor lo que le supone un gasto es en el tema del combustible y en el agua. No, el agua es verdad que tienen que estar subvencionadas, y el tema del combustible, y eso ayudaría Que no es subvencionar, evidentemente. es tener unos precios razonables. Unos precios más, Lo que efectivamente, no se en eso puede- lo comparto, lo que no se puede vivir de subvenciones, Lo que no se puede, precios mira, más razonables. Acababa de decir ¿Qué la consejera de subvención no Agricultura. tiene? Pues, es que no se debe de No, vivir es de las que si subvenciones, estamos con, Vicente. conversaciones cruzadas es muy difícil. Sí, decía la consejera de Agricultura hace un momento que el tema del trasvase Tajo Segura. El problema es que no se facilitan las cosas para la agricultura y para la industria en general. Ya no hablo solamente de la agricultura, porque tenemos infraestructuras más que suficientes para poder abaratar costes en productos que son muy necesarios, básicos para la generación de riqueza a través de las primeras industrias. La industria de la agricultura, porque es también una industria, evidentemente, pues necesita del agua, pero necesita el agua de una forma razonable, no de una desaladora o desalinizadora que cuesta un dineral el metro cúbico de agua y con graves gastos y contaminación subsiguiente, porque esa energía eléctrica hay que producirla antes y normalmente se produce por el sistema que ya conocemos. Sí. ¿eh? El residuo. Claro, quemando cosas. Sí, sí. Bueno, en definitiva, me vengo a referir que hay muchas teclas que tocar y que el gobierno no toca. Y después dice, no, es que el problema lo tiene Mercadona y el Aldi y el no sé qué, no sé cuánto. No. Mire usted, ellos hacen lo que pueden y lo que deben, ¿eh? Y más todavía. Pero, evidentemente, el gobierno no está haciendo lo que debe de hacer con los agricultores y no echarle las culpas a un sector que está prácticamente en el 10% cuando el 90% va a la exportación. Si lo que hay que solucionar es tener buenas políticas con los países terceros. Y buenas políticas también, lógicamente, con los mercados que nos compran, amansarlos, Claro, pero que son las grandes centrales de compra de Centro Europa. Puedo compartir una de las cuestiones que tú estás diciendo, pero no culpemos que por el tema de la subida del salario mínimo es por lo que está ahora en peores condiciones en la agricultura. Vamos, es que... ¿Qué empresa? yo Nada más que alucino, esto, vamos. nada más que Yo esto. lo que me gustaría era que todo el mundo cobráramos lo que cobran los trabajadores Mira, María, del campo para ver cómo nos manteníamos. Amalia, yo Que soy lo cobráramos. Yo soy y no partidario. que además, es que parece que Pero no tú tienen ves- derecho. Pero vamos a ver, normal, tú que ves quede normal. claro, que Porque quede el trabajo claro. que Te no voy a tiene decir derecho como a que dice esté el Sánchez. remunerado, vamos. Te voy a decir como dice el señor Sánchez, que después yo no lo desmiento. Que quede claro, lo dice Vicente Monserrat, que quede claro, muy claro, que yo prefiero que cobren lo que necesitan y más, porque eso es bueno luego para los demás. Pero lo que pasa que eso repercute en una economía de pobreza.
Porque luego no se pueden mantener esos puestos. Lo que tiene que hacer el gobierno... Qué barbaridad, es Vicente. Pero me Pero deja que termine. lo que hay que hacer, lo que ha dicho, alguna de las cuestiones que ha dicho Pero me deja Antonio. que termine. Rebájale los gastos, rebájale la luz, el agua. Si hubiéramos hecho el trasvase del Ebro, no estaríamos hablando de desaladoras. Pero ¿quién ha hecho todo eso? ¿Quién ha conseguido esta situación? Ahora no le echemos la culpa. Si lo que tienen las grandes superficies es nada. Nada, no le repercute a nadie. Yo no he escuchado lo de las grandes superficies. Yo Sí, es sí. que Y vosotros emperráis que si es la escucho es que subida. los agricultores han Pero pedido que si lo se ha dicho este reúnan. hoy, que si Mercadona y que si y las Yo he grandes escuchado superficies. a los de COA. No han dicho nombre, pero vamos. Los que de son COA yo he escuchado, es decir, que han pedido una reunión con las grandes superficies por el tema No, lo de ha la pedido oferta. el ministro. Bueno, Que pero la ha tenido hoy. a petición de la COA, que lo he escuchado yo, Andrés, que lo he escuchado yo, que lo ha dicho. Vamos a ver, por Amalia. del tema de las grandes ofertas que hacen del 2x1 y todo eso, porque eso va en detrimento. De venta pérdida. en Y ya han dicho que es detrimento de la mentira, que no hay venta bajada de- pérdida. Yo te estoy diciendo, Vicente, que yo no he escuchado que culpen a las grandes superficies, sino que han pedido una reunión porque las grandes ofertas que hacen van en detrimento de la subida o la bajada del precio. Vamos a ver, Eso, mira. no que le estén culpando a las grandes Vamos a ver, superficies. que estamos- Si son las que menos a lo mejor tienen que intervenir. Deben de intervenir, pero las que menos hay Mira, otros son los que tienen que una intervenir. pregunta para que hagáis una observación al respecto. Es que estamos hablando de los bajos precios, de la escasa rentabilidad que tiene la agricultura y cabe preguntarse, bueno, vamos a ver, tú mencionabas anteriormente, Amalia, es que tendríamos que ver lo que se gana en un trabajador en la agricultura y tal para hacerse cargo, ¿no? Bueno, y digo yo una cosa, ¿por qué trabajadores del sector agrícola y no agrícola, yo qué sé, de Córdoba, de Sevilla, de Cádiz, de Badajoz, se van a la vendimia francesa a trabajar? A ganar más A dinero. ganar más dinero. Claro. ¿Y por qué se gana más dinero en Francia? Pues ya ves, pues porque está mucho más cotizado. Porque ahí está regulado. Y es regulado, y el salario mínimo interprofesional Pero es Francia. francés no No, tiene nada que ver ya, con ya. el Pero es español, Francia. Y nos llevan 3 No vueltas. es España, es Tres vueltas, Francia. claro. Es Francia. Y Francia. Algo se habrá hecho mal. Claro, digo Y digo algo- que sí se ha hecho mal, algo pero habrán muchas hecho bien en cosas, Francia Efectivamente. Para rentabilizar, porque si tú contratas a una persona con un 40% más de sueldo de lo que gana en España, es porque va a tener seguramente un 60% más de rentabilidad, De rentabilidad, de evidentemente. lo que produce España, para que te quede un margen, lógicamente, de beneficio. Yo he ido a la vendimia a trabajar, Bueno, por eso te digo, te traía cuenta porque te pagaban más. Hombre, claro, porque Y mi que familia me iba a iban todos trabajar mis Porque- hermanos. pero ¿por qué? 70 días y cobraba lo que trabajaba aquí durante 6 meses, fíjate Exactamente. tú. Luego, entonces, convendrás conmigo que el resultado Pero comercial en Francia, ¿quién puso el salario mínimo interprofesional? vamos, la República. La República, no, pero lo puso Vamos el gobierno socialista francés. Vamos a ver, no, la República Francesa. Los trabajadores que no dejaban pasar un camión para arriba. Efectivamente, eso es, los trabajadores. Es que las cosas se consiguen con la lucha de los trabajadores. Ahí es donde quería yo llegar. Efectivamente. Entonces, claro, cuando se ponen las cosas en su sitio, ¿sabes? Y cuando un sector deja de ser manejado a conveniencia de incluso sindicatos, porque lo de la UGT con Pepe Álvarez, eso es de lo más humillante cuando decía, claro, cuando hay una manifestación que no le gusta a un adminículo del Partido Socialista como es la UGT, enseguida pues dicen, es que son carcas terratenientes Terratenientes, de la muy derecha, o terratenientes de la derecha carca. Vamos, ¿Se le yo puede no decir eso a los Yo no he agricultores visto de ningún Don Benito el otro día? terrateniente. De hecho, el en fin. otro día que tuvo en que Madrid- salir Alfonso Guerra Sí. El otro a día, echar un capotaje. yo no he visto a ningún terrateniente, de hecho el otro día todo lo contrario, los agricultores que había vocearon a los de Vox para que se fueran y no utilizaran Sí, políticamente pero eso la fue movilización. después de haber Sí, contaminado la última. UGT de La mala última. manera y de una forma humillante a todos los agricultores. Yo no he visto porque a ningún claro, terrateniente. como va en contra del gobierno y el gobierno es el que te paga, en definitiva, no le paga al gobierno, le pagamos todos, porque es un sindicato subvencionado. El otro día me decía un amigo que es agricultor de toda la vida, y además de familia, pues ya tú, del Instituto de Colonización de Roquetas, y me decía, dice, voy a ir con el carnet de la UGT y se lo voy a romper a fulanico de tal en la cara. Digo, ¿y qué consigues con eso? Al final seguimos pagando todo. El que tú no pagues la cuota
Hombre, eso lo puedes hacer con el sindicato independiente CSI, Pues eso va a darte una que satisfacción. no recibe subvención. Bueno, Hombre, también recibe subvenciones. Vamos, Antonio, pégate otro. yo Pégate te garantizo otra. que el nuestro Madre no mía. recibe O el sindicato subvenciones. médico. O el sindicato El nuestro médico. no recibe O el subvenciones. sindicato médico. Mira, Antonio, Pero con- la UGT y Comisiones Obreras... Sí recibe subvenciones, Antonio. Y los- Si eso está estipulado, ¿cómo se reciben Claro, las subvenciones? claro, exactamente. Y CSI ha entrado en lo mismo. No, no, no. ¿Quién la no, no. solicita? Hombre, ¿cómo que no? ¿Quién la solicita? Que, mira, Vicente, no Bueno, hable en de fin, lo que ¿quién no la sabe, solicita? que eso ¿Qué? va en proporción al número de delegados que se tiene. Ya me Calla, están hombre. avisando por una cosa que tengo por aquí, de ver cuando se me Vicente, cae. el número de No, no, delegados, no. no. O sea, Vicente. Las subvenciones no van en Vicente, delegados. Vicente. Las subvenciones no van en Madre delegados. Sí, es que La cuanta- una de las partes de las subvenciones va en proporción Que a a los delegados de las las elecciones subvenciones hay que sindicales. pedirlas. Que a Eso nosotros- además está que a estipulado por nosotros ley no- en Real Decreto. a nosotros no nos Piden, dan- No, ahora ya me he dado cuenta que Tú- más subvenciones más gambas. vosotros El queréis. sindicato La mayor- médico. Y yo estoy hablando del sindicato médico. Tú estás estoy hablando del sindicato del que tienen CSI, delegados y estoy nosotros hablando tenemos de- delegados. Estoy hablando de CSI porque a vosotros no estáis reconocidos dentro de las mesas de negociación a partes No. iguales como Claro. está estipulado. Tú es Pero que como CSI Perdona, sí. perdona. Es No está referencia- reconocido. No, No, claro no, que no, no, dentro no, de la ahora se lo mesa- digo. Es que no nos dejaron entrar Claro. teniendo más del 10% de los Yo delegados. no te voy a discutir que No te nos dejan dejaron entrar o no, ellos. pero no está. Y entonces, como no Ya. está, no entra en el lote de donde está el reconocimiento a las subvenciones. Pero CSI, Antonio, perdóname que te corrija, Bueno, se lo sí que no está. pregunta, Antonio se lo preguntará aquí Cuando- a un cuando- contertulio. No que te voy tiene a traer, Telefe. sí, Cuando que se venga lo Juan pregunte, Fernández te voy a Cabeza, traer, sí, se lo que pregunta. me diga que le han Efectivamente. subvencionado. Yo lo que sí he visto. Pregúntale, Lo que sí sé- y si no lo puedes ver en el Boja y en el BOE, las No, subvenciones. pero si me lo decía. Yo Eso las es tengo. público, eso es público. Yo lo que Tú sí- las tienes, ¿no? Yo Si también me las lo vamos a decía traer este la próxima agricultor, vez. si me lo decía este afiliado. Pues eso se da una satisfacción, el Ya, hombre. se da la satisfacción, Claro. dice, hombre, y es que además, a mayor subvención, mayor grado de corrupción, y es verdad, que lo que hemos visto con la UGT y Comisiones Obreras ha sido, Antonio, no empieces hombre, con los a dirigentes, tocarme con mis sindicatos. los dirigentes no sindicales. empieces, que corrupción en comisión obrera no ha habido, sino a ver dónde se está demostrando. Mira, ¿eh? Vale, Oye, vale. hablando Hombre, de que te lo puedo hombre. traer, hablando lo que le iba a traer tú a Paco de la empresa aquí, del ayuntamiento que había. ¿la has A las traído? mariscadas. Qué En vez de mariscada. a las barricadas. quiero Sí. decir. A Vale. ver si no vamos a poder comer no, mariscos. Solamente no. tenéis derecho a comer mariscos los de derecha, los de No, izquierda y los del no, sindicato no. pagándonos Derecho a comer de marisco nuestro tiene todo el que lo bolsillo. pague. No tenemos Todo el derecho que a lo comer, pague, no el vamos, que- no el que se lo efectivamente. pague. Eso es lo de Ahora verdad. resulta que es que no vamos a tener derecho Bueno, a comer mariscos, ni ¿habéis los, visto? ni los sindicalistas, ni la gente que estamos en el sindicato, ni somos de izquierda. Pan y agua y en Esparteña, es como tenemos que ir. No, y Habéis además el visto- do- el Pues depende de doctor- si el lo doctor- pagas tú o te lo Hombre, pagan. claro, exactamente. Es que es distinto. Claro, pero es que aquí Pagarlo cuando nos o las que- comemos nos lo paga cada uno. Otros creo que no se las pagan, ¿eh? yo no lo Exactamente, sé. exactamente. Así que Una habrá que ver noticia- dónde se pagan y no se Una pagan. noticia que no Bueno. sé si fue de ayer o de hoy, en un segundo. Mercadona ha abierto un montón de plazas para Almería, ¿eh? De Sí, trabajo. sí, Pero exactamente. un montón, Después de ¿eh? la Yo por reforma. eso A cuando ha dicho lo de 1.300 y pico Mercadona, euros brutos. Yo Lo cuando digo he por si dicho- alguien nos escucha que vaya a echar lo que quiera trabajar allí, porque cuando estaba hablando de ¿Sabes otra Mercadona cosa que va a pensaba haber que veía Mercadona? hablar de eso, La que se ha abierto comida una oferta de empleo que lo precocinada. vi. Las tiene continuamente abiertas. Sí, o sea, Que por cierto, hacen unas croquetas buenísimas. bueno, en fin, dicho lo cual, evidentemente vamos a digerir esa noticia que nos aporta Amalia con unos minutillos de publicidad. Enseguida volvemos.